la familia un día tarde llegaba tarde a todo menos a la iglesia. Todos los domingos iban tempranito y se levantaban para ir a la iglesia. Cuando llegaban encontraban la iglesia abierta y todo el mundo allí adorando. Así que para la iglesia ellos no llegaban tarde. ¿Por qué? Bueno, porque ellos habían leído en la Biblia que el día de reposo era el sábado, pero como llegaban a todo un día tarde, llegaban el domingo, pero en vez de encontrar la iglesia cerrada, porque los cristianos debieran ir el sábado, pues encontraron todo abierto y todo el mundo allí, así que a eso nunca llegaban tarde. Por supuesto, esta es una historia ficticia, la escuché, no me la inventé yo, pero sí la escuché de otra persona. Cuando, cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta desde el principio, Génesis capítulo 2, voy a mencionar varios textos bíblicos, si entiendo que esto es un estudio, así que por favor siéntete libre de anotarlos, de estudiarlos con detenimiento cuando terminemos, de leerlos varias veces. Si tienes alguna pregunta, guárdamela ahí y me la pasas ahorita por el chat, o puedes ir dejándola en el chat y al final veremos si contestamos. Pero cuando uno lee en la Biblia Génesis capítulo 2, por ejemplo, dice Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, fueron pues acabados el cielo, la tierra y todo el ejército de ellas. Y terminó Dios el séptimo día de la creación y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él descansó de la obra que había hecho. Cuando leemos más adelante en el libro de Éxodo, leemos en los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, el sábado, es día de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el sábado. Por tanto, el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Éxodo 20, del 8 al 11. Cuando leemos Marcos, vemos que Jesús se levantaba y en Lucas 4 iba a la sinagoga los sábados. Dice la Biblia que era su costumbre. Cuando leemos el libro de Hechos, vemos que Pablo, cuando llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era el sábado ir a la sinagoga y predicar. Cuando vemos en la Biblia, el sábado aparece cientos, y para no decir miles de veces, como el día de adoración al Señor, el día de descanso, el día de comunión familiar, un día para ponernos en contacto con nosotros mismos, con Dios, con nuestra familia y con nuestros semejantes. Sin embargo, hoy 99 de cada 100 iglesias de todas las religiones adoran otros días, tienen otros días que no son el sábado. Exceptuando algunos grupos protestantes, los judíos, y dentro de los grupos protestantes, por supuesto, los adventistas del séptimo día nos encontramos a la cabeza de ese grupo. Hace poco, por cierto, conocí un amigo de una iglesia que no es adventista, pero sí de México, guardaba el sábado, su papá era pastor de esa iglesia y me dio mucha alegría conocer ese muchacho y esa iglesia. Entonces, ¿por qué esa diferencia entre el mundo cristiano y ese pequeño grupo de personas? ¿Por qué hay un grupo? De hecho, dentro de los mismos cristianos hay varias opiniones. Hay hermanos como los católicos y algunos hermanos protestantes que dicen que la santidad del sábado se ha transferido al domingo. Y hay personas que guardan el domingo con el mismo nivel de integridad y de rectitud y de tan estrictamente como los judíos guardan el sábado y como los adventistas guardamos el sábado. Hay, por supuesto, otras personas que dicen que no, que todos los días son santos y que cualquier día, que tú escoges el día que tú quieras. Si el que te conviene es el martes, pues el martes. Si el que te conviene es el jueves, entonces el jueves. Y por supuesto hay otros que dicen que no, que ninguno, que para Dios, que todos los días son iguales y que tú puedes trabajar y hacer cualquier cosa, cualquier día que te plazca. En esta tarde yo quisiera hablar un poquito contigo sobre cómo se dio ese cambio. Y más que cómo se dio ese cambio, ¿por qué es importante conocer eso? Porque yo sé que cualquier enciclopedia te puede hablar de ese cambio, pero lo más importante es el por qué es importante. El hablar del cambio del sábado al domingo, tenemos que empezar incluso desde antes de Cristo haber nacido, desde mucho antes. Por lo menos 400 años antes de Jesús nacer, bueno, 500 años más o menos antes de Jesús nacer, el pueblo de Israel, los israelitas, vivían en Babilonia. Ellos fueron llevados allí cautivos en el año
bueno, varias veces, pero empezó en el 606, 605 a.C. con el rey Nabucodonosor, se los llevó a Babilonia como cautivos. En el año 539, cuando el rey Ciro toma el control de Babilonia, da una orden para que los judíos vuelvan a su patria y puedan reconstruir su ciudad. Poco tiempo después, 450 años antes de Cristo, un muchacho llamado Esdras y otro muchacho, digo muchacho en sentido cariñoso, por supuesto, llamado Nehemías, llegan a Jerusalén y tratan de poner orden, tratan de reconstruir la ciudad, de restaurar el servicio del templo. Y Esdras fue el primero de un grupo que se conoció más adelante como los escribas. Personas que, aunque no eran sacerdotes, no necesariamente, algunos, Esdras era sacerdote, pero se dedicaban al estudio asiduo y bien meticuloso y bien minucioso de la palabra de Dios, con la idea de enseñarle al pueblo la ley, enseñar al pueblo qué era lo que Dios esperaba de ellos. Cuando tú te lees en la Biblia los libros de Esdras y Nehemías, te das cuenta que las reformas religiosas que ellos pusieron en marcha abarcaban, por ejemplo, el matrimonio. La gente se estaba casando con personas que no eran del pueblo de Dios. A Dios no le gustaba eso. Y Esdras y Nehemías llegó al punto de decir a la gente, no, vote esa mujer y búsquese una de su pueblo. Y autorizó ahí un divorcio masivo. Que la Biblia, por supuesto, no aprueba el divorcio, pero sí te cuenta que Nehemías allí lo hizo. Otro caso es que Nehemías, por ejemplo, mandó a cerrar la ciudad los sábados. Si ustedes se leen en el Antiguo Testamento, no había una orden de Dios de cerrar las ciudades, pero Nehemías, para proteger el sábado y para que la gente se pusiera en una mentalidad de guardar el sábado, dijo, no, cierren la ciudad. Eso no era lo que Dios había pedido, no estaba en el mandamiento, pero Nehemías, para llevar al pueblo a una reforma, tomó algunas medidas. Y esto comenzó, aunque no fue malo de por sí, dejó unas secuelas donde los judíos, después de la muerte de Esdras y Nehemías, empezaron a organizar su vida por diferentes aspectos. Y este grupo de personas, los escribas, los que Esdras había enseñado y el grupo que dedicaba a enseñar la ley, empezaron a exigirle a la gente un poquito más de lo que Dios estaba exigiendo. Y esto es algo muy humano, los seres humanos tendemos a hacer eso. Por ejemplo, tú sabes que si tu niño le mete la mano al tomacorriente, al enchufe, se puede electrocutar. Entonces, en vez de muchas veces tú decirle, mira, no le metas la mano, tú le dices al niño, no te acerques ni siquiera. Pues acercarse no es problema, pero tú, por miedo a que él cometa el error de meterle el dedo, entonces le pones la barra un poquito más alta para ayudarlo un poquito más. Muchas veces los padres suelen hacer eso y nos enseñaban. Eh, Había cosas, por ejemplo, que uno no debía hacer, pero con la intención de ayudarnos, entre comillas, te ponían las cosas un poquito más. Y eso fue lo que empezó a suceder con el sábado. Y ya para el tiempo en el que Jesús nació, los judíos, para cuidar el sábado, para protegerlo, porque es el día sagrado, el día que Dios había dado, se habían inventado una serie enorme de tradiciones y de costumbres que no estaban en la Biblia, pero que ellos las seguían de manera más rigurosa como si fuera la Biblia. Por ejemplo, tú no podías cargar, oye esto, no podías cargar nada que fuera más grande que tu puño. Si cabía en tu puño cerrado, lo podías cargar en sábado. Si era más grande que tu puño cerrado, ya no lo podías cargar en sábado. La Biblia no dice eso, pero los judíos se lo inventaron y lo ponían como que era ley batuta y constitución. Otro ejemplo, tú no podías dar más de 1000 pasos en sábado. Si dabas más de 1000 pasos, ya estabas violando el sábado. Eso era para que la gente viajara en sábado, pero ya inventar su número de pasos y decir que estos son los pasos, no. Había una lista de 39 acciones que estaban prohibidas. Encender un fuego, apagar un fuego, coser, bordar, tejer, recoger, esparcir, aventar la paja, un sinnúmero de sembrar, cosechar. Había 39 acciones que estaban prohibidas. Y dentro de esas 39, por supuesto, se subdividían en muchas otras tantas más. Cuando leemos en la Biblia, en los evangelios, vemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 5, Jesús sana a un enfermo que estaba paralítico. Y cuando lo sana, le dice, levántate, toma tu camilla y vete para tu casa. El muchacho agarra su camilla y la carga. Los judíos lo encuentran. Hey, hoy es sábado, tú no puedes cargar esa camilla. Y él dice, bueno, pero el que me sanó me dijo que la cargara. En la Biblia vemos una serie de roce entre Jesús y los dirigentes judíos, porque Jesús
Jesús respetaba el sábado, Jesús guardaba el sábado, pero no respetaba esas tradiciones inventadas por los judíos. Otro ejemplo eh, muy doloroso es que Jesús estaba un día en la sinagoga, Lucas capítulo 8, y había un hombre con la mano seca y Jesús lo quería sanar. Y la gente se quedó mirándolo porque la gente sabía que a Jesús le gustaba sanar a los enfermos. Y lo estaban acechando a ver qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer. Y Jesús entonces le pregunta a la gente, ¿qué se puede hacer en el sábado, el bien o el mal? ¿Qué es mejor, salvar una vida o perderla? Ah, no, salvarla, a poner problema. Y sanó al hombre. A la gente le molestó y decía, Jesús, pero sana a la gente otro día que no sea el sábado. Pero en su ministerio Jesús le devolvió al sábado su sentido, quitó todas esas tradiciones que hacía que el sábado fuera una carga asfixiante para los pobres judíos. Le dijo, no, no, el sábado es un día de descanso, un día de delicia, un día para disfrutarlo, para hacer el bien, un día para hacer el bien. Eso fue el mensaje de Jesús. En otra oportunidad, los discípulos iban caminando por un lugar, vieron trigo, tenían hambre, lo arrancaron, lo restregaron para quitarle la cáscara y se lo comieron. Los judíos decían, bueno, es que al arrancar el trigo lo estás cosechando, al restregarlo lo estás moliendo, y entonces al final decían, eran culpables de preparar una comida el sábado, y eso es pecado, y no se puede. Y Jesús dijo, pero la gente tiene hambre. Eso es más importante, y pues les dio ahí, le hace ahí usted en Mateo 12 todo el discurso de Jesús. Así que cuando Jesús muere y asciende al cielo, los cristianos se quedan con esa visión de Jesús, de que el sábado es un día para sanar, un día para hacer el bien, un día para hacer servicio al prójimo, un día para disfrutarlo. Pero los judíos siguieron con esa mentalidad de que no, de que el sábado no se puede hacer nada, y era todo una restricción. Entonces, y ahí es donde entramos en la historia. ¿Por qué entramos ahí en la historia? Porque el cristianismo no comenzó como una religión oficial y por sí sola. Ustedes se leen el libro de Hechos, por ejemplo, y a los cristianos se les llamaba el camino, porque todos eran judíos, y los que no eran judíos que llegaron después seguían prácticamente el mismo estilo de vida que los judíos. Los paganos, los romanos, los griegos, los egipcios, veían estos dos grupos, cristianos y judíos. El judío guarda el sábado, el cristiano también. El judío no come carne de puerco, el cristiano tampoco. Y veían esas cosas y decían, bueno, pero es que el cristianismo comenzó como una secta del judaísmo. En principio no había distinción. De hecho, si ustedes leen el libro de Hechos, cuando un cristiano llegaba a una ciudad, no buscaba una iglesia cristiana, no había iglesias cristianas. Se congregaba en una sinagoga judía. Iba allí a la sinagoga y allí predicaba. Y predicaba lo mismo. Moisés, predicaba los profetas y por supuesto predicaba Jesús, hasta que los judíos se cansaban y los botaban de la sinagoga y entonces se juntaban en las casas. Pero al principio no había distinción. Cristianos y judíos eran el mismo grupo prácticamente. Era una secta del judaísmo, el cristianismo. Por ahí, por el año 60 al 70 después de Cristo, las cosas empezaron a cambiar. Los judíos se revoltearon contra Roma. Y ustedes conocen la historia, en el año 70 los romanos destruyen Jerusalén. Junto con la destrucción de Jerusalén, los romanos le prohibieron a los judíos vivir en Jerusalén, los mandaron, váyanse para otro lugar. Un grupo en Alejandría, en Europa se esparcieron, les prohibió. Y también expulsaron a los judíos de Roma. ¿Cuál es el problema? Si tú eres un romano, tú eres el emperador romano, y tú quieres expulsar a los judíos, para el romano, el cristiano era un tipo de judío, por así decirlo. Era como un judío diferente, pero era judío. Y ahí, cuando el templo se destruye y el imperio romano le empieza a coger odio a los judíos, empieza a perseguir a los cristianos se ven en la necesidad de separarse de los judíos y de marcar la diferencia. Porque si yo soy cristiano y están votando a los judíos de Roma, yo no quiero que me voten a mí, es que yo no soy judío, decían ellos, no, yo soy diferente a los cristianos. Y ahí fue donde se empezaron a marcar las diferencias entre cristianos y judíos. No tanto por razones religiosas, sino más bien por razones civiles. Justo ahí entonces, ese elemento de no querer que los confundan con los judíos es lo que hace que los cristianos empiecen a celebrar muchos de sus cultos en el domingo. Los cristianos de manera inocente decían, bueno, es que estamos celebrando la resurrección de Cristo que ocurrió en domingo.
pero los cristianos nunca dejaron de guardar el sábado durante los primeros 100, 150 años de historia cristiana. Trataban de distanciarse de los judíos, guardaban el sábado de una manera diferente a como lo hacían los judíos, y algunos de sus cultos empezaron a hacerlos, a celebrarlos en domingo. Siguió pasando el tiempo y y repito, el motor principal a inicios de la historia cristiana fue separarse de los judíos, que no nos confundan con los judíos, que no nos confundan con los judíos. Y muchas veces los judíos, por ejemplo, seguían guardando el sábado, como lo enseñaban los rabinos, con esas restricciones y con esa mano dura. El cristiano cogía el sábado para salir a pasear, que estaba bien. Jesús había enseñado que era un día de recreación, un día de descanso, no un día de estar ahí todo el tiempo con los brazos cruzados y no poder hacer nada. Pero el cristiano tratando de separarse lo más posible del judío, inocentemente, y quiero usar esa palabra inocentemente porque yo creo que mucho de lo que voy a contar a continuación no ocurrió con una intención maliciosa, aunque sí después tomó ciertos matices macabros y negativos, que es lo que veremos más adelante. ¿Qué pasa? Después de un tiempo, los cristianos crecieron más que los judíos, y también empezaron a perseguir a los cristianos. A finales del siglo I después de Cristo, todo el siglo II y principios del siglo III, fueron persecuciones para los cristianos. Durante ese tiempo, los cristianos, parte de la razón por la que los perseguían era porque todavía los seguían confundiendo con los judíos. Y también algunos prejuicios. Por ejemplo, ustedes saben que los cristianos celebramos un rito que los judíos no lo celebran, que se llama la Cena del Señor. Y cuando estamos hablando del pan y del vino, no decimos pan y vino, decimos que el pan es un símbolo de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Y el vino es un símbolo de ¿qué? De la sangre. Los romanos, que no entendían eso, decían, esta gente son caníbales, se reúnen para comerse a un Cristo y beberse su sangre. Dios mío, hay que matar a esa gente. El cristianismo tuvo muchos problemas porque fue mal entendido al principio de la historia. Y entonces déjenme leerles, ahora sí voy a leerles la primera de varias citas. Muy bien. Fíjense en esto. Esta cita ocurre en el año 364 después de Cristo, en el concilio de la Odisea. Un concilio es una reunión de dirigentes de la iglesia. Mira lo que dice. Los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el día del sábado, y ponen entre paréntesis el día de reposo original, sino que deben trabajar en ese día. Deben honrar en una forma especial el día del Señor como cristianos. Hasta donde esté a su alcance, no deben trabajar en ese día. Con todo, si se les encuentra judaizando, se les separará de Cristo. ¿Qué es judaizar? No sé si ustedes recuerdan lo que les decía al principio, que hubo mucha fricción entre cristianos y judíos. De hecho, si ustedes se leen las cartas de Pablo a los Gálatas y Hechos capítulo 15, los primeros cristianos, el primer problema que hubo en la iglesia era ese. La gente que son paganos, decían ellos, tienen que hacerse primero judíos y después cristianos, o sea, es un escalón, tiene que dar el paso, o tú puedes de pagano pasar a cristiano directamente. Y por supuesto el Concilio de Jerusalén dijo que no tenían que hacerse judíos, que podían directamente hacerse cristianos. Por supuesto, hacerse judío implicaba la circuncisión, cortarse un pedacito del bimbín. A nadie le gustaría eso, así que gracias a Dios que no pusieron eso como regla. Entonces, por eso cuando leí la cita ahorita del año 364, estos obispos dicen, no, es que no podemos, la gente veía el sábado como un retroceso, como decir, no, la gente debe distanciarse lo más posible de todo lo que sea judío. Y eso implicó un rechazo al sábado. Ahora bien, en el año, les voy a poner ahora mismo acá, el 7 de marzo del año 321, el emperador Constantino, que fue un personaje clave, Constantino no fue el que cambió directamente él el sábado porque él era un emperador, él era un gobernante del imperio. Pero Constantino fue el primer gobernante romano, el primer emperador que se hizo cristiano. Entonces, él le dio, hasta ese año, el cristianismo era perseguido, era visto como algo negativo en el imperio y los perseguían. Constantino, entonces, trató de unificar el imperio, porque ya había demasiados cristianos. Entonces, Constantino se considera que el cristianismo, lo legaliza, ya el cristianismo es legal, y entonces, ya los cristianos para ese entonces tenían la mala costumbre de santificar el primer día de la semana, el domingo, y tomarlo como día de reposo. El 7 de marzo del año 321,
Miren lo que dice el emperador Constantino. Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes del venerable día del sol. Recuerden que Constantino no nació cristiano. Constantino, como era pagano, entendía que el domingo era el día del sol. Dice, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas, los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se eche el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Así que ya más adelante, en los años 300, se fue intensificando esa costumbre de descansar en el día sábado. Y el decreto de Constantino lo que hizo fue darle más fuerza a ese movimiento. Y durante los siglos 2 y 3 del cristianismo, cada vez más y más, los cristianos se fueron olvidando del sábado y guardando el domingo. El el plumazo definitivo se dio, se los voy a leer, vamos a buscarlo, ¿dónde lo tengo? Lo tengo acá, un momentico. En el Concilio de Trento, acá está. En 1566, el Concilio de Trento dijo, complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día Shabbat se debe transferir al día del Señor el domingo. Por supuesto, podemos leer muchas otras citas, podemos leer muchas otras datos, pero yo quisiera así resumir un poquito lo que hasta ahora hemos dicho para pasar al otro, a por qué es importante. ¿Qué es lo primero que yo quiero resumir? Número uno, no fue un cambio drástico que se dio de la noche a la mañana, fue un cambio gradual durante finales del siglo II hasta el siglo IV. Comenzó en Occidente, en Roma, de manera más concreta, y se fue extendiendo por todo el imperio. Como el emperador Constantino era pagano, él apoyó que los cristianos, en vez de guardar el sábado, como dije ahorita, para separarse de los judíos, mejor guardarán el domingo, que también era un día de adoración pagano, y así todo el mundo descansara el mismo día y todo feliz. Decía él que era gobernante y quería tener paz en su imperio. Ustedes me preguntan a mí, Jorge Luis, ¿tú crees que ese cambio fue macabro, fue malicioso? Yo creo que no. Yo creo que la iglesia primitiva cometió un error inconscientemente probablemente. Sin embargo, y por aquí es donde quiero comenzar a ir viendo un poquito la importancia. Usted me diría a mí, pero Jorge Luis, y entonces las personas que tienen toda la vida siendo católicos, evangélicos y guardan el domingo, entonces, ¿qué pasa con esas personas? Bueno, mi abuela es católica, franciscana, pero a rajatabla, y usted la ve los domingos, si no puede ir a misa, pone su radito y escucha su misa, porque eso fue lo que ella aprendió. Creo yo ahora que mi abuela es una persona mala y entonces rebelde porque no obedece. No, eso fue lo que a ella le enseñaron. El problema está cuando uno conoce lo que la Biblia dice y entonces escoge mantenerse en el lado del error. Ahí sí es donde hay un problema. Entonces, ¿por qué les hablo un poquito de esto? Y ahora sí vamos a ver lo que es importante. Ahora vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, de manera especial el versículo número 25. Daniel 7 es una profecía que va desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo del fin. Es una profecía que abarca toda la historia humana. Voy a leer desde el versículo 23. La cuarta bestia, ahí Daniel vio los imperios simbolizados por bestias, un león, un oso, un leopardo, y una bestia que él no supo cómo describir. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Fíjate que en esta profecía, Daniel está hablando, y no Daniel Liriano, Daniel el profeta, está hablando de un poder que empieza como un poder político, es un rey, es un imperio,
Pero dentro de ese imperio, dice el Daniel, se va a dar un cambio, y es que ese imperio va a empezar a atacar las cosas religiosas, va a tomar una naturaleza religiosa, y dice, y va a cambiar los tiempos y las leyes. Solamente hay una ley en la Biblia que tiene que ver con el tiempo, y es el mandamiento que habla acerca del sábado. Si usted pasa la página al capítulo siguiente de Daniel, Daniel capítulo 8, versículo 13, Daniel ve, ahora en la visión de Daniel 8 es el mismo recorrido histórico, pero utilizando otros símbolos, pero es la misma historia. En el versículo 10, vamos a leerlo. Bueno, vamos a leer el versículo 8 para que tengamos una idea, un contexto un poquito más amplio. Son las 6:49, ustedes están en cuarentena, así que no pueden salir para ningún lado. Podemos quedarnos aquí hasta la medianoche. Dice, el macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. El versículo 21 de Daniel 8 me dice a mí que ese símbolo es el imperio griego, año 313 a.C. Luego dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Ese es un símbolo, el imperio que viene después de los griegos es de los romanos. Y así como comienza Daniel, ¿verdad? Una expansión hacia el sur, hacia el oriente y tierra gloriosa, una expansión militar. Pero lo mismo que pasó en Daniel capítulo 7, donde un imperio terrenal adquiere características religiosas y espirituales, lo mismo pasa en Daniel 8. Dice, aún creció hasta llegar al ejército del cielo, Daniel 8:10. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Lo mismo que en Daniel capítulo 7, aquí vemos un poder que empieza como un imperio político, pero que luego emprende una guerra religiosa. Y me gusta mucho esa última frase al final del versículo 12. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ya 600 años antes de Cristo, Daniel había profetizado en Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8 que la iglesia cristiana cometería ese error de, en vez de proteger y cuidar la verdad, se iba a aliar con un poder político, como vimos que pasó con Constantino, cuando se junta el poder religioso con el poder político, y eso lamentablemente daría como resultado una guerra contra la verdad. Dice Daniel, echó por tierra la verdad, hizo lo que quiso y prosperó. Ahora yo te voy a preguntar, caramba, y si Dios sabía de antemano lo que iba a pasar con la verdad y cómo la gente iba a descuidar la verdad, sobre todo lo relativo al mandamiento del día de reposo, caramba, ¿y qué haría Dios al respecto? O sea, Dios va a dejar que la gente se olvide de él y que la gente le haga la guerra a la verdad y Dios se va a quedar de brazos cruzados. No. Y ahí es donde viene la importancia del tema que estamos tratando. Porque lo importante no es que usted se aprenda la historia. Usted puede olvidarse de todo lo que yo he dicho y eso no, usted no se va a perder gran cosa. Quizás usted no tiene que saber explicar cómo sucedió el cambio. Eso no es lo importante. Lo importante es que usted conozca la verdad. ¿Por qué? Mira lo que dice Daniel capítulo 8. Cuando Daniel ve esto, Daniel 8:12, que este poder echa por tierra la verdad y hace lo que quiera y prospera, dice que pelea contra el ejército de Dios y profana el santuario de Dios. Versículo 13. Entonces oí hablar a un santo y otro de los santos le preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuánto durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario del ejército para ser pisoteados? O sea, Daniel ve a dos santos hablando, a un santo que habla, y otro le pregunta a ese, oye, pero esta guerra contra la verdad, esta profanación del santuario de Dios, todo esto, ¿hasta cuándo? O sea, es un clamor desesperado de caramba, ¿cuánto tiempo va Dios a permitir que la gente se olvide de su ley, que la gente se olvide de sus mandamientos, que la gente se olvide de quién es el verdadero mediador entre Dios y el ser humano? Porque todo eso fue lo que pasó durante más de 1200 años. La gente se olvidó de que el mediador es Cristo y se inventaron muchos mediadores que eran intermediarios, obstáculos entre Dios y el ser humano. La Biblia dice que el único mediador es Cristo, pero no, hay
800,000 santos y sacerdotes que se ponen de por medio como los mediadores, y gente que vende el perdón y que te dice que con una ofrenda tú puedes conseguir el perdón, y otras cosas hay que no vamos a abundar mucho en ellas. Pero Daniel 8:13 pregunta así ese clamor: ¿hasta cuándo va a durar todo esto? Caramba, ¿hasta cuándo? Versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Yo creo que ya eso puede ser otro tema completo, explicar toda esta predicción de que iban a pasar 2300 tardes y mañanas y luego el santuario sería purificado. Pero yo no sé si ya Daniel ha dado el estudio, pero si no lo ha dado, él lo va a dar en otro momento, o va a buscar quien lo dé. Pero Dios le puso una fecha de caducidad a este rechazo que el mundo iba a hacer de la verdad. Fíjate que en Daniel capítulo 8 tenemos un poder terrenal que ataca el cielo. O sea, en otras palabras, lo que pasa aquí en la tierra repercute en el cielo. Cuando yo hago algo aquí, eso tiene repercusiones en el cielo. Y vemos un poder que aquí en la tierra echa por tierra la verdad, le hace guerra a la verdad, y en el cielo entonces, ¿qué causa eso? Que el santuario se contamine. Entonces Daniel dice, bueno, van a pasar 2300 tardes y mañanas y entonces el santuario va a ser purificado. Y por supuesto, este santuario se refiere al santuario que está en el cielo. Te dirás, pero Luis, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que tú dijiste al principio del sábado al domingo? Bueno, los adventistas creemos que esta profecía se cumplió en el año 1844. La profecía va desde el año 457 a.C. al 1844. Ese año creemos nosotros que el santuario del cielo comenzó a ser purificado. Pero como dije hace unos momentos, si lo que pasa aquí en la tierra afecta a lo que pasa en el cielo, también lo que pasa en el cielo tiene que afectar lo que pasa aquí en la tierra. Y así como en ese año se comenzó a purificar, a limpiar el santuario, también esa verdad que había sido pisoteada durante tantos años, ahora tiene que ser redescubierta. Y eso implica varias cosas. Tantas personas que durante siglos se le impidió acceder a Cristo de manera libre como el único mediador, hoy en día ya saben que solo hay un mediador entre Dios y el ser humano, y esa persona es Cristo Jesús. También durante siglos a muchas personas se les predicó, y muchas personas inocentes llegaron a creer, porque era lo único que conocían, que el día de descanso es el domingo. Pero desde el año 1844 para acá hay un grupo de personas, no somos los únicos, pero tenemos esa encomienda especial de restaurar, de rescatar esas verdades que durante años habían estado perdidas. Ustedes pueden leer en la Biblia y en el Nuevo Testamento, el primer día de la semana solamente aparece 8 veces en el Nuevo Testamento, y ninguna de las 8 veces se le menciona como un día de descanso. Jesús guardaba el sábado, los discípulos guardaban el sábado, Pablo guardaba el sábado, los primeros cristianos guardaban el sábado. Y por eso ustedes ven que nuestra iglesia hace ese énfasis en que el sábado es el día de reposo. No es una verdad nueva, no es algo que nos hemos inventado, no es algo que solo nosotros hacemos. Hay otras iglesias, como ya mencioné, que también guardan el sábado, incluyendo los hermanos judíos, aunque ya ustedes recuerdan lo que dije al principio, que ellos tienen algunas tradiciones que más que disfrutar el sábado parecen más bien una carga. Pero lo importante de este día, es que es un día que Dios lo bendijo. Génesis capítulo 2, Dios mismo lo santificó. Y quiero leerte una promesa que él hizo en Isaías capítulo 58, versículo 13. Mira lo que dice. Sí, Isaías 58, 13. Vamos a hacer algo. Déjenme leerles en una versión de la Biblia que a mí me gusta mucho, 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 mucho. Mira lo que dice. Esta versión se llama... un segundito. La Dios habla hoy, que por cierto es una Biblia católica. Respeta el sábado. No te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera ese día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Hónralo, no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí, está diciendo Dios, y yo te llevaré
en triunfo sobre las alturas del país y te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Sabes que cuando Dios creó el mundo, Dios pudo escoger un lugar y decir, este lugar es sagrado. Y cuando tú quieras encontrarme, ven a este lugar. Qué bueno que no lo hizo, porque entonces tendríamos que pagar un pasaje aéreo y tener que dejar de trabajar para ir a ese lugar especial que Dios escogió. Dios sabía cómo funciona la mente humana. Hay una ley de la física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Si Dios hubiese santificado un lugar, entonces la presencia de Dios estaría limitada y solo la gente que cabe en ese lugar puede disfrutar de la presencia de Dios. Por eso, en lugar de santificar un lugar, Dios prefirió santificar un día y escoger un día especial. Porque no importa, yo estoy en Miami, tú estás en Gaspar Hernández, yo tengo un hermano que vive en Santo Domingo, en la capital, tengo otro que vive en Japón. No importa dónde tú estés, el tiempo todos lo podemos compartir. No importa si tú eres rico, si eres pobre, tú tienes 24 horas igual que yo. No importa si tú eres bonito, si tú eres feo, el día es el mismo día. El espacio nos excluye. No podemos estar muchas personas, y ahora con la cuarentena menos, no podemos estar muchos juntos en un mismo lugar, pero todos podemos participar del tiempo. De hecho, tú y yo, aunque vivimos en lugares diferentes, pertenecemos a la misma época, somos, y oye la palabra, contemporáneos, compartimos ese tiempo. Y eso es lo lindo de disfrutar el sábado, que el sábado es una bendición que incluye y que abarca a todos. No importa dónde tú estés, no importa a qué tú te dediques. Por cierto, me gusta mucho que ahora, bueno, no estoy feliz por la enfermedad por la que estamos pasando, creo que es una desgracia, una tragedia, pero fíjate cómo todo el mundo se ha detenido. Antes la gente decía, no, es que yo no puedo dejar de trabajar los sábados porque no tengo tiempo. Ahora la gente no puede trabajar ningún día y el mundo sigue girando, el sol sale y se oculta y sigue lloviendo todos los días, como de costumbre. Así que Dios sabe lo que hace y Él prometió una bendición especial. ¿La presencia de Dios está todos los días? Sí. Tú puedes orar todos los días, tú puedes buscar a Dios todos los días, puedes leer la Biblia todos los días. Dios te va a contestar cualquier día de la semana tus oraciones y te acompaña en cualquier día. ¿Cuál es la ventaja del sábado? Que el sábado es un día especial, donde todo el tiempo se lo dedicamos a Él y podemos disfrutar de su presencia. Voy a terminar con este pensamiento para dar paso a las preguntas, si es que hay alguna. Yo leí un libro hace poco y te lo recomiendo que lo leas. Se llama El sábado y la segunda venida de Cristo. Está disponible en las librerías adventistas. El pastor te lo puede conseguir o Daniel te lo puede conseguir. Lo escribió un japonés llamado Sakae Kubo. No cubo de cubo, sino con K. Sakae Kubo. El sábado y la segunda... Se llama, no, mentira. Se llama Vivir el futuro hoy. Y el subtítulo es El sábado y la segunda venida de Cristo. Vivir el futuro hoy. Yo te recomiendo ese libro, porque leyendo ese libro yo aprendí algo muy especial y es lo que hace que yo disfrute cada sábado. Vivir el futuro hoy. Anótate ese nombre. Vivir el futuro hoy. Él dice que el sábado es un pedacito de la eternidad que Dios me deja disfrutar ahora. Él dice, la gente dice que quiere ir al cielo, que quiere llegar al cielo, que quiere ir a vivir al cielo con Dios. Decía él, ¿tú quieres saber lo que se va a sentir en el cielo? Aprende desde ahora a guardar el sábado. Él decía, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver películas. Y cuando yo sé que va a salir una película, yo busco en internet el tráiler, el avance, donde me dan unos pedacitos de lo que va a pasar en la película y algunas escenas para que yo me emocione. Entonces, él dice, el sábado es un tráiler de lo que será el cielo. El sábado es un avance, es un adelanto. Ese disfrute, ese descanso, ese momento que tú te apagas y guardas todo y recargas las baterías, es un anticipo del gozo y de la tranquilidad y de la paz que tú y yo vamos a disfrutar en el cielo. Así que yo quiero animarte a que en vez de tú ver el sábado como un día así, ay, yo no puedo hacer nada, ay, es un día aburrido, no, 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 no. Eh, Trata de ver el sábado como un día especial, donde tú te encuentras con Dios, donde tú puedes compartir con tu familia, donde tú puedes descansar, porque tú mereces descansar. Trabajamos el día entero y todo el tiempo ahí, y ahora con los teléfonos uno no se apaga, y dale, y mensajes van, mensajes vienen, preocupaciones van. Qué bueno saber que hay un día donde yo puedo apagar y descansar, recargarme
para el domingo meterle de lleno con ganas a todo lo que me trae la semana. Y sobre todo que ese día, que ese sábado, es un pedacito de cielo que Dios me regala cada semana. Cada semana yo tengo la oportunidad de experimentar lo que va a ser el cielo aquí en la tierra en el día de reposo. Yo espero que tú logres hacer del sábado una delicia, que tú puedas disfrutarlo, que tú puedas saborearlo. Yo recuerdo cuando yo era niño, de niño al fin, imagínate tú, y a veces nos puede pasar como los judíos, que en vez de disfrutar el sábado lo sufrimos. Yo recuerdo que de niño, mis padres los sábados de la tarde se acostaban a dormir, entonces yo me aburría. Y yo cuando llegaba el viernes, ay Dios mío, ya viene el sábado, qué aburrimiento. Ay Dios mío, ahora que soy adulto yo trabajo y tengo que cumplir un horario de oficina y tengo que responder a muchas de mis responsabilidades. Y ahora cuando llegue el viernes, yo me pongo contento, digo, uff, por fin. A mí no me importa los trabajos que haya y no importa lo que yo tenga pendiente. Cuando llegue el sábado, me olvido de todo eso. Y es un día donde yo me desconecto de todo, y me olvido de los problemas. Y ese día yo descanso y cuando llegue el domingo, tengo energías de nuevo para tirar para adelante. Así que yo quiero invitarte a que tú aprendas a disfrutar de este día especial. Además de aprender de cómo se cambió, por qué se cambió, quiénes influyeron en el cambio, lo más importante es que tú y yo aprendamos a disfrutar el sábado, que fue el día que el Señor nos dio para que pudiéramos ponernos en contacto con la familia, con la iglesia, los unos con los otros, y de manera muy especial que disfrutemos de ese día, que lo gocemos, que lo saboreemos cada segundo, y cuando se acabe, digamos, caramba, qué cosa, ojalá que llegue el próximo pronto. Y por supuesto, lo más importante es que el sábado me enseñe a mí a esperar ese sábado que durará para siempre en la presencia de Cristo, cuando por fin podremos descansar y ya no tendremos que trabajar ni preocuparnos por el coronavirus ni por ninguna de estas cosas. Antes de entregar a Daniel los micrófonos de nuevo, voy a pedirte que me acompañes en esta oración. Querido Padre, gracias por esta tarde. Dirígenos, acompáñanos. Gracias por el sábado. Gracias por ese regalo que nos diste para recargar las baterías, para poder disfrutar de ese día y de la comunión contigo y con nuestras familias. Te ruego por cada una de las personas que ha estado aquí en el estudio que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido y que podamos disfrutar del sábado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a darle la oportunidad a algún hermano, algún amigo, algún miembro que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Es la oportunidad, puede hacerlo levantando la mano y le daremos la oportunidad de una vez. Altagracia Paredes tiene la mano levantada. Adelante, Altagracia. Bueno, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta o quizás él me pueda hacer una sugerencia. Como nueva creyente, ¿cómo yo inicio a guardar el sábado? Esta es una muy buena pregunta. Gloria a Dios. Mira, yo te recomiendo, lo más fácil es y cuando uno está empezando, iniciando un viaje, siempre es bueno aprender de los que tienen un poquito más de tiempo. Por supuesto, eso también tiene sus riesgos, porque uno puede aprender muchas cosas buenas, pero también puede aprender las mañas. No todos los cristianos no somos perfectos y cada uno tiene nuestros defectos. Una de las, bueno, yo por ejemplo en mi caso, tuve el privilegio de nacer y crecer en un hogar cristiano. Sin embargo, yo no aprendí solo, aprendí de mis padres, en mi caso, porque yo crecí en un hogar cristiano. En tu caso, lo importante, fíjate, es que el sábado no es un día de aislamiento. Aunque es descanso, no es un descanso aislado. El mismo Jesús los sábados estaba con sus discípulos, iba a diferentes lugares a hacer obras de bien, a sanar a los enfermos. Entonces, yo te diría que el paso más sencillo y más fácil es reúnete con otras personas que crean lo mismo que tú, que también descansen el sábado, y compártelo con ellos. De hecho, parte de las actividades, por ejemplo, uno los sábados por lo general, excepto ahora que estamos en cuarentena, vamos a la iglesia, ahí compartimos con otras personas. Por lo general, te invita una persona a comer al mediodía o en la tarde hay alguna actividad. Ese tipo de cosas te va a ayudar bastante, asistir a la iglesia sobre todo, porque vas a compartir con otras personas que también guardan el sábado igual que tú.
Lo otro que te voy a recomendar es léete los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, y léete lo que Jesús hacía los sábados. Si tienes tiempo, también léete el libro de Hechos para que veas lo que los discípulos hacían los sábados. Y te vas a dar cuenta que había, por ejemplo, el sábado es un día excelente para tú hacerle el bien al necesitado. Fíjate que a Jesús, por ejemplo, le reclamaban, Jesús, pero tú puedes sanar enfermos otro día. ¿Por qué en sábado? Y precisamente eso decía, no, es que el día para sanarlos es el sábado, porque es el día de poner en libertad al que está oprimido. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes alguna persona o un necesitado que tú le llevas comida, que tú vas y le limpias la casa a una persona que no se puede valer por sí mismo, el día especial para hacerlo es el sábado. Cualquier obra buena que tú puedas hacer, cualquier favor, cualquier beneficio a una persona, hazlo el sábado. Porque Jesús dijo, es lícito, es permitido hacer el bien el sábado. Es también un excelente día para tú leer la Biblia, para tú orar. Si hay en Gaspar Hernández, tienes algún lugar bonito que te guste ir, alguna playa, algún monte, algún río, y tú sentarte un poquito. Los cristianos usamos mucho una palabra que se llama meditar. A veces la palabra meditar la confundimos un poquito porque algunas tradiciones orientales, China y esa zona por allá, practican la meditación, y mucha gente que habla de yoga habla de meditar como sentarte y vaciar tu mente. Pero cuando tú lees en la Biblia, por ejemplo, meditar es todo lo contrario, es llenar tu mente de la palabra de Dios y repetir un versículo. El sábado es un excelente día para tú meditar, escoger un capítulo de la Biblia, un versículo, una frase que te gusta y leerla, saborearla, repetirla, aprendértela de memoria, ver qué te quiere decir Dios a partir de eso. Hay muchísimas actividades. Y te voy a recomendar, hay un libro, ¿cómo se llama? 101. Dame un segundo. ¿Cómo se llama la persona que me hizo la pregunta? Altagracia. Altagracia, dame un segundito, espérate, déjame ver. Uy. Dame un segundito. Altagracia. Sienta una pregunta sobre... No, ese no es. Es otro, déjame ver, espérate. Yo lo tengo aquí porque yo lo recuerdo que lo trabajé. No. Ese no está en español, pero hay uno que es 101 ideas de cómo guardar el sábado para familias ocupadas. Pero yo no sé si ese libro está en español. Lo escribió Karen Holford, se llama, y es un excelente libro. Yo no sé si está en español, pero hay un libro que, bueno, si tú lees un poquito de inglés o sabes a alguien que pueda leer inglés, es un libro excelente y yo sé que está en internet, de 101 ideas de cosas que tú puedes hacer en el sábado. Hay mucho por donde empezar. Yo te recomendaría que de todo lo que te he recomendado, comienza por lo que se te haga más fácil y por lo que te salga más natural. Si para ti lo más fácil, por ejemplo, es ir a la iglesia, comienza yendo a la iglesia. Si para ti lo más fácil es llevarle comida a una gente que tú sabes que no tiene comida y que tú le ayudas en algo, comienza por ahí, comienza por lo que se te haga más natural. Pero hay muchísimas actividades y cosas que tú puedes hacer para disfrutar el sábado. Muy bien, entonces, si no tenemos alguna otra pregunta. Está bien, muchas gracias. A la orden. ¿Algún otro comentario? Pues vamos a pedirle a Yajaira que... ¿Te levanto la mano otra vez, Altagracia? No. Yajaira, entonces. Adelante, Yajaira. Sí, No, muchas profe, gracias. Ok, muchas gracias al pastor Jorge Luis Rodríguez por dedicarnos estas hermosas palabras tan claras y precisas por el cambio del sábado al domingo. ¿Cuáles fueron los personajes principales en esta que actuaron ahí? ¿Quiénes influyeron? Realmente sirve de mucho agrado para cada uno de nosotros. Y particularmente a mí me encantaría que volviera a darnos otra charla, aunque no sea la misma. Es muy interesante saber y conocer que desde los tiempos antepasados antes de Cristo, el sábado es un día sagrado del Señor. Muchas gracias. Muy bien, dentro de los comentarios que están en el chat, dice, fuera bueno grabar este tema, ya se está grabando.
Muchas bendiciones, mi estimado y querido pastor Jorge Luis. Otro, Dios lo bendiga, querido pastor. Excelente mensaje. Amén. Mucho amén, pastor, para usted. Gracias, gracias. Mendy tiene la mano levantada y luego Anthony. Mendy está aquí. Yo no la vi cuando yo entré. ¿Dónde está Mendy? Entró después, pero está aquí. Mendy es mi comadre. Adelante, comadre. Jorge Luis, qué gusto. ¿Y por qué no te veo, Mendy? Ah, que no tengo la cámara encendida. Tengo los cabellos un poquito desordenados. Yo también, mira. Sí, entonces, no, mi esposo. ¿Esa es tu hija? Sí. ¿Cómo se llama? Mary. Salúdamela. Sí, Mary Laura. Pues bien, mi esposo está muy entusiasmado y está leyendo mucho la Biblia y me pregunta, me dice que le pregunte que cómo es eso de la preparación de los alimentos en sábado, porque a él le surgen bastante preguntas, principalmente del sábado. Y cuando vio que se iba a hablar de eso, él fue el primero que me dijo, ven, vamos a escuchar, porque yo quiero conocer. Entonces, él me dice que a usted para que le explique un poco de ese, del proceso de la preparación de los alimentos en sábado. Ok. ¿Tienen una Biblia ustedes ahí? Sí. Ok, vamos a buscar Éxodo 16. ¿Y lo ven también? ¿Ahora que lo ven? Éxodo 16. Éxodo 16, versículo 22. Éxodo 16, versículo 22. Éxodo 16 cuenta la historia de cuando el pueblo de Israel estaba transitando por el desierto. El pueblo no tenía nada que comer y entonces le pide a Dios que le dé comida. Dios les da un alimento que se llamaba el maná. Por cierto, la palabra maná es una pregunta en hebreo, significa ¿qué es esto? Porque la gente lo veía y decía, ¿qué es esto? Algunos dicen también que maná significa que la gente preguntaba, ¿no hay maná que comer? Bueno, el punto es que con el maná Dios le enseñó al pueblo a guardar el sábado. Mira lo que decía versículo 22 de Éxodo 16. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres. Un gomer es una medida que se usaba en aquel tiempo, hoy en día no sé si será una libra. Las Biblias atrás te dicen cuánto equivale un gomer en libras. 2 gomeres para cada uno. Todos los príncipes de la congregación fueron y se lo hicieron saber a Moisés. Él les dijo, esto es lo que Jehová ha dicho, mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy. Y lo que tengáis que cocinarlo, cocinadlo. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés le había mandado, y no se agusanó ni apestó. Entonces dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado dedicado a Jehová. Hoy no hallaréis nada en el campo. 6 días lo recogeréis, pero el 7º día, que es sábado, nada se hallará. Bueno, alguna gente sale a comer y bueno. Mira, la Biblia, yo voy a tratar de ser lo más diplomático y voy a tratar de ser bien moderado. En la Biblia, la Biblia prohíbe cocinar el sábado. De hecho, no tanto cocinar. Hay una prohibición expresa en la Biblia de encender fuego en sábado. La Biblia prohíbe encender el fuego. Durante muchos años, las personas han interpretado esto con la idea de que no se puede cocinar el sábado. Y los judíos, por ejemplo, hoy en día los judíos saben que son unos expertos en tecnología, ellos tienen unas, no sé si son unas estufas o son unos tipos de contenedores que los judíos en Israel cocinan, ponen su cocina en el envase y se mantiene caliente por 24 horas y entonces el sábado tienen comida caliente porque los judíos no prenden el fuego. Mucha gente discute un poquito ese tema y, repito, quiero ser un poquito delicado porque hay diferentes costumbres, incluso dentro de la misma iglesia, con respecto a eso. Hay personas que dicen, no, el sábado no se puede prender el fuego. Recordemos que la Biblia hay que interpretarla. Hay que entender que la Biblia no se escribió en español, ni se escribió en República Dominicana en el año 2020. Se escribió en hebreo, en Palestina, hace 3.000 años, sobre todo el Pentateuco. Cuando tú le estás hablando a un grupo de personas que viven en el desierto en el año 1500 antes de Cristo, ¿qué significa prender un fuego? Hay que salir a recoger palo
traer los palos, armar una fogata, agarrar 2 piedras, porque no había ni siquiera fósforo, no había gas tampoco, y empezar a chocar piedra, hasta que consigas una chispa y entonces prender una hojita y con la hojita prender otra y después un fuego. O sea, no había calderos de metal, probablemente eran ollas de barro, no había cuchillos afilados como los de hoy, no había tabla para picar, no había sazón completo, ni caldo de pollo, todo era, no había nevera para usted guardar el recaíto para que no se te dañara. O sea, cocinar era un trabajo más grande que usted salir a sembrar, porque hay que buscar la leña, prender el fuego, buscar los ingredientes, cocinar. Entonces, en el tiempo de la Biblia, Dios les va a decir, no cocinen. Pero tenemos que entender que en el tiempo de la Biblia, cocinar y prender un fuego era un trabajo grandísimo, porque había que buscar la leña y prenderla. Hoy en día, ¿qué significa cocinar? Usted va a la cocina, le da a un botón, ¡pap! Y ya el fuego está ahí. Entonces, tú me preguntas a mí, ¿tú crees, Jorge, que hoy en día prender un fuego es pecado? No, yo creo que no. Porque, ¿qué es un fuego? Agarrar un fósforo, hacerle así y ya tengo fuego. Yo no creo que el fuego de por sí sea el problema. El problema en el tiempo de la Biblia era el trabajo que había que hacer para prender el fuego y cocinar. Por eso en la Biblia encontramos la idea de que tú tienes que descansar el sábado y no puedes hacer trabajo. Prender un fuego era un trabajo en el tiempo de la Biblia. Entonces, yo creo que tenemos que traer eso un poquito a nuestro tiempo presente. En el tiempo en el que yo crecí, por ejemplo, mi mamá por lo general cocinaba los viernes en la tarde, dejaba la comida en su misma olla y el sábado, cuando llegábamos de la iglesia, prendía la estufa y la calentaba la comida. Curiosamente, Mendy, a mí nunca me ha gustado la comida calentada. Eso es para mí, ay, Dios mío, lo peor es comer comida calentada. Y yo no sé qué rayos era, pero la comida del sábado era calentada y era la mejor. Probablemente por el día y porque era el único día de la semana que todos comíamos así juntos en familia. Entonces, ahí yo te voy a aconsejar, yo creo sinceramente que hay un poquito de flexibilidad porque cada persona puede tener circunstancias diferentes. Tú me dices a mí, por ejemplo, que tú y tu esposo trabajan y llegan el viernes a las 6 de la tarde y no tienen tiempo de cocinar para el sábado. Tú me vas a decir, mejor Luis, ¿es pecado que yo el sábado ponga un jarrito de arroz a cocinar porque no puedo cocinar? No, yo no te diría que sea pecado, no te diría que te vas a perder por eso y que Dios te va a condenar. Si tú puedes hacerlo y tener comida lista el día anterior, y fíjate que, porque te repito, el problema no es que si tú prendes la estufa ya es pecado el sábado. El asunto es que si tú puedes evitar un trabajo extra, pero no es que lo evites para que te quedes acostado el sábado, es para dedicárselo a tu familia, a tu hija muy bonita que estoy viendo ahí, a la iglesia, a las cosas de Dios. Oye, perfecto, sería lo ideal. Porque hay otras personas que se van al otro extremo. Hay esposas que los esposos no son de la iglesia, por ejemplo. Y entonces la esposa dice, no, yo el sábado no cocino porque es el día del descanso y es el día del Señor. Y entonces el pobre marido que trabaja porque no es cristiano, llega a la casa y no encuentra comida y pasa hambre. ¿Qué impresión se lleva esa persona de mí que soy supuestamente cristiano? Oye, todo lo contrario. Entonces, yo creo que hay ciertas circunstancias donde uno tiene que entender no tanto la letra del mandamiento, sino el espíritu del mandamiento, que es lo que Dios desea de mí ese día. Dios desea que yo ese día se lo dedique a Él, pero también es un día de pasárselo en la familia. Entonces, hay muchas personas que por no cocinar ponen a la familia a sufrir, a pasar trabajo. Oye, eso es peor que dedicarle media hora a poner arroz y habichuela el sábado en la estufa. Entonces, si tú puedes evitarlo y puedes preparar la comida de antemano, yo creo que sí. Otra cosa que mucha gente hace, oye, tú comes arroz y habichuela todos los días. El sábado come algo que sea un poquito más ligero, que sea un día que se note la diferencia, que sea un día especial, donde tú como ama de casa puedas descansar un poquito del ajetreo que tú tienes toda la semana, pero que también tu familia pueda alimentarse, porque no lo vas a poner tú a ellos ahora a pasar hambre para tú estar acostado. O sea, yo creo que hay ahí una especie de rejuego donde tú tienes que tratar de descubrir qué es lo mejor para ti como cristiano, para tu familia, que es tu primera iglesia, que son las primeras personas que conocen de Dios a través de ti, y lo que la Biblia dice. Yo creo que con el tema de la cocina, que de la comida, hay un poquito de espacio para tú más o menos moverte, y es probable que dentro de la misma iglesia haya 3 familias, cada una con una costumbre ligeramente diferente, porque quizás es la que mejor se adapta al espíritu del sábado dentro de su familia, y no creo que yo deba condenar a una persona que no tenga la misma costumbre que yo.
yo les voy a hacer una confesión a ustedes, que ustedes nunca lo supieron, pero ahora yo se las voy a hacer. Cuando yo empecé a ser pastor en Gaspar Hernández, yo recuerdo que yo le dije a todas las iglesias, señores, yo soy soltero, yo sé cocinar, gracias a Dios, pero no tengo tiempo el sábado. Yo los sábados muchas veces me levantaba a las 8 de la mañana y salía de mi casa a las 8 y no volvía hasta las 10 de la noche. Y muchas veces me cogía a mí el mediodía en Cabarete y tenía que estar a las 3 en Batey Ginebra. Y yo, caramba, ¿y qué hago? Y a veces los hermanos no me invitaban a comer. ¿Qué hago? ¿Me voy yo a morir de hambre, ¿no? A veces tenía que ir a mi casa, preparar algo de comer y volver a salir. Y creo que una oportunidad no me daba el tiempo y tuve que agarrar lo que encontré por ahí por la calle y digo, no me voy a morir de hambre. La vida mía vale más que ese momentico ahí. Entonces, yo creo que hay un poquito de rejuego donde tú tienes que entender qué es lo que Dios espera de ti. No es tanto que tú, un listado de reglas. Dios quiere que tú seas feliz, que tú disfrutes ese día con tu familia, con Él y con tus hermanos de la iglesia. Entonces, resumiendo, si tú puedes preparar la comida antes, lo puedes hacer. Si las condiciones no te lo dan, yo no creo que tú te vas a perder porque ese día le hagas así a la estufa. Pero trata de que ese día, para ti como ama de casa, por ejemplo, sea un día de descanso, o si es tu esposo que cocina, que él también descanse un día, pero que tus hijos tampoco dejen de comer porque tú les estás dando un ejemplo a tus hijos. Entonces, hay ahí un poquito de rejuego donde tú puedes más o menos moverte y descubrir qué es lo mejor para ti, para tu familia y para tu vida espiritual, por supuesto. Bien, Anderson, luego Xiomara y luego Aneuris. Y ahí terminamos. Bien, quiero primero felicitar al expositor Gracias. por grandioso mensaje. Quiero hacerle una pregunta, a ver si usted me ayuda, líder. ¿Cuáles parámetros, cuáles puntos usted tomó en cuenta antes de entrar a matrimonio? ¿Qué usted tomó de referencia? ¿Cuáles puntos usted tomó? ¿Qué usted dio? ¿Cómo le explico? ¿Qué usted vio que ya le abrió la puerta para si usted entra en matrimonio? Hábleme un chin de ahí si usted puede, líder. Bueno, déjame ver. Escúcheme que está como un poco fuera del tema. No te preocupes. De hecho, está totalmente dentro del tema. Cuando Dios creó el mundo, las dos primeras instituciones que Él creó fue el sábado y el matrimonio. Así que las dos cosas van ahí de la mano. Yo tengo 33 años y me voy a casar en julio. Todavía no estoy casado. Me caso el 26 de julio si el coronavirus me deja. Okay. Yo tomé en cuenta a la hora de comprometerme, porque todavía no me he casado. Yo espero que no pase nada, pero cualquier cosa puede pasar todavía. Varias cosas. Número uno, tú tienes que estar preparado tú mismo. O sea, tú tienes que estar preparado. En tu caso y en el mío como hombre. ¿Qué significa eso? Bueno, yo me gradué de la universidad en el 2007. Así que, bueno, yo me pasé un poquito de las rayas, pero primero tú tienes que tener una capacidad para tú mantenerte y para tú, por supuesto, proveer para otra persona, porque todo el que se casa porque quiere mejorar, no ir para atrás. Número uno, tú tienes que conocerte a ti mismo, tienes que ser capaz de proveer para ti, proveer para otra persona, tienes que ser una persona madura e independiente. Yo no puedo casarme si yo todo lo que hago necesito que mami me dé permiso y que papi me diga si está bien o está mal. Tú tienes que tener una cabeza propia y procurar, por supuesto, que la otra persona también sea independiente, no sea una persona que dependa de sus padres o que dependa de un amigo para hacer todas las cosas en la vida, que también sea una persona madura. Tienen que ser, las dos personas tienen que compartir los mismos valores y los mismos principios, por lo menos lo básico, porque no hay dos cabezas iguales, pero sí tiene que haber cierta compatibilidad en cuanto a las creencias, porque tú actúas en base a lo que tú crees. Y si dos personas creen diferentes, no se van a poner de acuerdo en las cosas más importantes de la vida. Pero yo creo que eso cubre más o menos lo más esencial, que no se pase hambre, que las dos personas se puedan entender y que tengan las mismas, o por lo menos que tengan objetivos comunes en la vida. Porque si tú quieres, por ejemplo, ser pelotero profesional y quieres pasarte la vida entera viajando, jugando pelota,
pero tu esposa quiere ser médico y poner una clínica en Gaspar Hernández, ya ahí hay problema, porque uno quiere estar afuera y otro dentro, y ya o sea, tiene que ser, el matrimonio es una empresa donde los dos ponen 50-50, y tienen que tener el mismo objetivo, compartir los mismos principios y, por supuesto, ser maduros, independientes y capaces, por supuesto, de proveer. Yo diría que eso es lo más importante. Xiomara Aneuris. Buenas noches, pastor. Un saludo especial para Xiomara, usted. un abrazo para ti. ¿Cómo tú estás? Ya te estaba Bien, extrañando. me alegra verle y escucharle también. Igualmente. Pastor, cuando yo llegué a la iglesia, me encontré con algunas personas de otra denominación que me dijeron algo sobre el sábado. Yo sé lo que les respondí y creo que fue lo acertado, pero me gustaría que usted le dijera a algunos amigos que no son adventistas, que posiblemente se encuentren con la misma situación que yo me encontré. A mí me dijeron, eso era para los judíos. Mira. ¿Qué usted le aconsejaría? Bueno, te voy a dar varias respuestas y todas son legítimas y son sinceras. El sábado, es que tú no estabas al principio, cuando yo comencé. La primera vez que aparece el sábado es en Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Y el sábado fue un regalo que Dios le dio a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando Dios ordenó el sábado, no había judíos, solo había seres humanos, porque Adán y Eva no tenían nacionalidad. Así que el sábado fue un regalo que Dios le dio a la humanidad. De hecho, fíjate que los 10 mandamientos cuando Dios se los dio a su pueblo, a Israel, todos comienzan con no o con honra a tu padre y a tu madre, no tener dioses ajenos, no te hagas imágenes, no matarás. Pero el sábado comienza diciendo, acuérdate. O sea, cuando Dios le da, en Éxodo 20 es cuando Dios funda a Israel como nación. Pero de los 10 mandamientos, 9 parecen ser nuevos, aunque no son nuevos, pero parecen nuevos. Pero el único que presupone un conocimiento, el único que da por sentado que la gente ya sabía, era el sábado. Así que es totalmente falso el hecho de que el sábado fue hecho para los judíos. En Mateo capítulo 12 Jesús dice, el sábado fue hecho para el ser humano, para el hombre. Jesús no dijo para los judíos. Así que yo creo que no. De hecho, a mí me parece una actitud muy irresponsable cuando un cristiano toma la Biblia, por ejemplo, y abre Éxodo capítulo 20, y búscate cualquier cristiano de cualquier iglesia, no voy a decir ninguna, pero de cualquier iglesia que tú conozcas que esté en Gaspar Hernández, y abre la Biblia en Éxodo 20. Entonces pregúntale, ¿no tendrás dioses ajenos? ¿Es para los judíos o para todos los cristianos? Te va a decir que para todo el mundo, porque Dios es uno y a Dios hay que adorarlo. Después tú lees el segundo mandamiento. No tiras imágenes ni las adorarás. ¿Ese es para los judíos o para todo el mundo? Te va a decir que es lo que él como cristiano lo guarda. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Es para todo el mundo. No matarás, para todo el mundo. Honra a tu padre y a tu madre, para todo el mundo. No cometerás adulterio, todo el mundo. No robarás, todo el mundo. No hablarás falso testimonio, todo el mundo. No codiciarás, para todo el mundo. Entonces a mí me parece muy irresponsable y hasta cierto punto absurdo que de los 10 mandamientos que están todos ahí juntos, uno al lado del otro, no es que están regados por toda la Biblia, están todos en un mismo lugar, 9 sean para todo el mundo y uno sea solo para los judíos. No, o sea, en la Biblia no hay, yo no veo en la Biblia una base que me diga a mí que el sábado fue solo para los judíos. No lo veo. Y me parece una excusa bastante pobre y bastante haragana de la gente que no quiere estudiar. Yo te voy a decir algo. Yo creo que el tema del sábado se puede discutir y podemos discutirlo. Yo he leído libros de personas que son cristianas que no guardan el sábado, que dan argumentos que te ponen a pensar, pero ese no. Ya eso es haraganería. O sea, yo creo que el tema se puede discutir y hay personas muy inteligentes que guardan el domingo y entienden que es el domingo y te pueden discutir a un punto que tú dices, caramba, ¿y de dónde sacó ese razonamiento? Ah, no, perfecto. Ahí yo puedo discutir y vamos a ver y vámonos al bollo a discutir. Pero eso me parece una excusa muy pobre y muy irresponsable. O sea, ya es una falta de respeto porque es creer que el otro no lee. Ya eso es faltarle respeto al otro. Esa me parece una excusa muy, muy pobre. Hay otras razones mejores que sí pueden búscate un pastor evangélico que te pueda dar otra razón, pero esa no, esa es muy, 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 muy pobre. Aneuris,
Sí, quiero hacerle dos preguntas. Adelante, La Neolis. primera es, hay personas, una pregunta que me comentaron y la persona está conectada y quisiera que escuchara su respuesta, que trabajan con vacas. Entonces usted sabe que las vacas hay que ordeñarlas todos los días, porque de dejarla un día sin ordeñar le ocasionaría problemas. En ese caso, ¿qué debería hacer? Y también, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, que la persona dice que nadie lo juzgue, aunque el texto menciona comida, pero también dice Ujú. días de reposo. Quisiera esas dos preguntas, por favor. Ok. Fíjate que yo fui pastor en un campo, ahí en Puerto Plata, antes de ser pastor en Gaspar Hernández. Se llama Juan Pillo. Y ahí la gente cría vaca y guarda el sábado. ¿Cómo lo hace? Yo no sé, yo nunca pregunté. Yo nací en Santiago, nunca he sido una persona de campo. Yo no creo que yo sea la persona más adecuada para hablarte de la crianza de las vacas. Yo sí conozco muchos cristianos que tienen vacas, muchas, y también guardan el sábado. No estoy seguro de cómo lo hacen, pero yo creo que es posible porque conozco gente que sí lo hace. Te repito, no voy a ponerme a hablar de las vacas porque yo de vacas no sé. De vacas no sé. Lo interesante es que el pueblo de Israel sí tenía vacas. El pueblo de Israel vivía de la agricultura y Dios les mandó a guardar el sábado. Probablemente las vacas también tienen derecho a descansar. Una posibilidad es, si tú tienes vaca, bueno, el sábado, y ahí voy a hablar, repito, yo no sé de vacas, pero lo que se me ocurriría a mí, bueno, suelta el becerrito para que ese día el becerro beba su leche y el domingo tú sigues ordeñando. Yo no, te repito, no sé de vacas, porque si te sigo hablando te puedo dar un error y la vaca se te puede morir. Yo de vacas no sé. Pero sí yo conozco de muchos cristianos, ahí mismo cerquitica en los campos, en Juan Pío, Daniel seguro conoce a Juan Pío, los hermanos crían vacas y guardan el sábado. Ellos pudieran contestar esa pregunta de una manera más acertada que yo porque tienen la experiencia práctica. Yo te puedo hablar de la experiencia teórica, pero de vacas no sé mucho. Pero de qué es posible, porque hay muchos cristianos que se dedican a la crianza de las vacas. Colosenses capítulo 2 dice, Colosenses capítulo 2, versículo 14 en adelante. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábado. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este versículo, por cierto, déjame enseñarte, espérate. Bueno, no lo encontré. Yo tengo un libro entero que trata enterito sobre ese tema y se llama así, míralo aquí. Se llama así, Juzgando el sábado. Lo que no se encuentra en Colosenses 2:16. Este autor, Ron Dupris, por cierto, salió una revista creo que fue en enero de este año sobre el sábado y ahí yo publiqué un artículo de ese caballero. Mira lo que dice Colosenses 2:16. Oye la lista, que nadie te critique. Lo primero es que eso no, ahí Pablo, en ningún momento está hablando de guardar el sábado. Dice que nadie te critique. Dice, en asuntos de comida o bebida, días de fiesta, luna nueva o sábados. Comida y bebida, si tú te lees en el Antiguo Testamento, había un grupo de rituales en el libro de Levítico que incluían que la persona comiera o bebiera del sacrificio que ofrecía al templo. Número 2, días de fiesta. Eran 3 fiestas anuales que los discípulos hacían. Las lunas nuevas eran una celebración mensual, donde cada mes era un día feriado, el primer día del mes. Y la palabra sábado aquí, existen dos posibilidades.
Algunos creen que se refiere a esas fiestas especiales, como el Día de las Trompetas, el Día de los Panes sin Levadura, o la fiesta de las cabañas, la fiesta del Pentecostés, y otras fiestas que los judíos hacían. La otra opción es que se refiere al sábado semanal, el sábado semanal. ¿Cómo yo sé a cuál de las dos se refiere Pablo? Bueno, número uno, el sábado no estaba asociado ni a comida, ni a bebida, ni a todo el ritual del santuario. El sábado era un día que viene desde la creación. Pero yo creo que el versículo 17 me da la clave. Dice el versículo 17, todo esto, lo que Pablo está hablando, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando tú te lees el libro de Hebreos, Anderson creo que hizo la pregunta, no me acuerdo. Cuando tú te lees el libro de Hebreos, te das cuenta que los sacrificios del templo eran un símbolo de Cristo, pero el sábado, en ninguna parte de la Biblia se refiere al sábado como un símbolo de Cristo. De hecho, el sábado, y esto es muy importante que lo entendamos, las fiestas judías, la Pascua, los sacrificios que hacían en el templo, eran un anuncio de lo que Cristo iba a hacer en el futuro por nosotros. Pero el sábado, si tú te lees el cuarto mandamiento, Hechos capítulo 20, el sábado no es un mandamiento que se proyecta al futuro. El sábado siempre ha sido un mandamiento que recuerda el pasado. Y en Éxodo capítulo 20, por ejemplo, el sábado me recuerda a mí que Dios es mi creador, La base del sábado el sábado no apunta a la salvación, a la redención de Cristo. El sábado apunta a la creación. El sábado es un recordativo de lo que ya pasó. Pablo aquí está hablando de comida, bebida, día de fiesta, luna nueva y sábado. Dice, todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El sábado semanal nunca es una sombra de Cristo en la Biblia. Siempre es un recordativo de la creación y de lo que Dios y del pacto de Dios con su pueblo. Pero los sacrificios de comida, de bebida, las fiestas que se hacían cada año y cada mes, esas sí eran un anticipo de la primera venida de Cristo. Entonces, tomando en cuenta lo que dice Pablo en el mismo versículo 17, la palabra sábado ahí no puede significar el sábado semanal, porque el sábado semanal nunca en la Biblia, nunca aparece como un anticipo o como un anuncio de la primera venida de Cristo. El sábado siempre es un recordativo de la creación. Así que la palabra sábado en Colosenses 2:16 debe entenderse como los sábados rituales, los sábados ceremoniales, los sábados que tenía la ley judía, que sí eran un anticipo de la primera venida de Cristo, al igual que la Pascua y al igual que los sacrificios diarios que se hacían en el templo. Yo espero que eso conteste tu pregunta. Muy bien, entonces agradecemos al pastor. Dicen en el chat, gracias pastor, muy buenas explicaciones, detalladas, claras, precisas, espontáneas. Esperamos tenerlo pronto con otro tema. Lo están ahí comprometiendo, pastor. Dice la hermana, bendiciones, pastor, qué bueno verle, dice Vidalice. Gracias, pastor. Preguntaron, ¿ya se casó? Ya el pastor dice que es en julio. Así que... En julio me caso. Junio. Ahí veo que están hablando de las vacas. Julio. Ok. Muchos ganaderos. Ahí veo que están diciendo que las leches se puede regalar, la leche de los sábados. Ok. Muy bien. Anderson ha levantado varias veces la mano. No sé qué. Anderson, adelante, sí, Anderson. Sí. Gracias, profe. Al punto que preguntaba el varón ahorita, al pastor le preguntaba acerca de que la vaca, los sábados, que cómo se iban a hacer. Y el pastor tocó un punto ahí muy importante y yo considero que es bueno y válido. Si no hubiera, en el principio cuando Dios creó la vaca, se fue Anderson. Se mamantaban, ¿verdad? De la vaca. Entonces, yo considero que así mismo los sábados, los que tienen vaca, si se someten a Dios, bueno, pues dicen, bueno, los becerros van ahí también gozando porque hoy es sábado. Y se consagran la vaca, los becerros van a hacer que van a venir la vaca los sábados y no yo. Pienso yo ese punto, no sé, de manera particular. Y otro punto, profe, que me gustaría que el pastor en otra oportunidad venga sobre con el tema de matrimonio, de manera cuando más me case. Cuando me case y tenga experiencia. Bueno.
Te puedo, Profe, profe yo Daniel, ahora ya te usted puedo, sabe, tiene usted que ahora buscar te puedo uno hablar de, para que nos dé puedo hablar un ese poquito tema. del noviazgo, que de eso que tengo un poquito más de experiencia ahora. Ah, pues está bien, sí, 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 Tengo sí. 1 año y 3 meses de experiencia con el noviazgo. Ah, bueno, ay, pues también, sí. Muchas A la gracias, orden, Lili. Anderson. Sí. Pero hablen aunque sea. Terminamos entonces ya. Hello. Hola, Hola. hola, ¿me escuchan? Sí. Yo quería, para beneficio de todo, preguntarle al pastor en qué tiempo comienza el sábado y cuándo termina. Mira, Levítico 23:32 dice que el sábado se guarda de puesta de sol a puesta de sol. Cuando leemos Génesis capítulo 1, la creación, también vemos que Dios creó el día, Génesis 1:4, dice, y fue la tarde y la mañana un día. Desde el punto de vista bíblico, el día comienza con la puesta del sol y termina con la puesta del sol del día siguiente. Por supuesto, la forma en la que nosotros hoy en día calculamos los días por asuntos civiles es de medianoche a medianoche. Es una forma que no es bíblica, pero tampoco vamos nosotros ahora a empezar a cambiar el calendario para que se adapte a nuestras creencias. Yo creo que tú puedes en todo momento calcular los días como te los marca el reloj y como te los marca el calendario, pero para fines de guardar el sábado, como es algo ya de carácter espiritual y no de carácter civil ni laboral, entonces sí de puesta de sol a puesta de sol. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Para mí, por ejemplo, hoy es jueves de noche. Bíblicamente ya hoy es viernes, pero yo no voy ahora a decirle a Daniel feliz viernes. No, el sábado sí lo calculamos de puesta de sol a puesta de sol, pero ya para fines prácticos no creo que sea pecado que los demás días los calculemos de medianoche a medianoche, no hay problema con eso, para tampoco no confundir a las demás personas y ser así tan excéntricos. Pero el sábado, como es ya algo especial y es un mandamiento de Dios, repito, Levítico 23:32 dice que es de puesta de sol a puesta de sol. Daniel, ¿no te oyes? Yasiris tiene la mano levantada. Yasiris. Sí, profe, que tengo un amigo adventista, porque usted sabe que yo no sé mucho, y él, eso es lo de él, el ganadero. Le pregunté que cómo hace con la vaca, y me dijo que los viernes, después que ordeñan, él le suelta los becerros hasta el sábado a las 6 de la tarde. Entonces a las 6 de la tarde vuelven y achican. Eso me dijo él, que sus obreros no trabajan el sábado después de las 6 de la tarde solamente a achicar los becerros. Eso me dijo. Ahí está la solución. Aneuris. Neuris. Sí. Y es un gran ganadero, tiene muchas, cientos y cientos de cabezas de vaca. De Cupé y de Puerto Plata. Gracias, Yasiri. Aneuri, terminamos con usted, Aneuri. Mi siguiente pregunta es referente a Hebreos capítulo 4. ¿A qué reposo es que se refiere? ¿Se refiere al reposo sabático o a qué reposo es que falta por entrar? Según dice ahí, Hebreos 4. Fíjate que Hebreos 4 no es un capítulo donde el tema que se está discutiendo es el día de reposo. Por cierto, y lo mismo pasa con Colosenses también. El problema es que la gente de una vez ve la palabra sábado y entonces de inmediato lo cogen por el lado que no es. Hebreos capítulo 4 habla acerca de Jesús y Josué. Josué fue el instrumento que Dios utilizó para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés los llevó hasta ahí, hasta la entradita, y Josué fue el que los entró. Entonces,
el apóstol Pablo coge en Hebreos 4 el ejemplo de Josué y la entrada a la tierra prometida como un reposo, como un descanso, porque ya el pueblo se iba a establecer allí, pero dice, no, es que Josué no completó el trabajo porque el pueblo nunca entró en el reposo de Dios. Dice el versículo 8, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda aún un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en el reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Perdón, pastor, que sí, le interrumpa un momentito. adelante. Cuando habla de otro día, que si José le hubiese dado reposo, no hablaría luego de otro día. Alguien usó ese texto para utilizar y decir que está hablando ahí de otro día como refiriéndose al domingo. También Correcto. un poco ahí. Sí, muchas personas toman ese versículo, pero fíjate que vamos a comenzar por ahí. Dice otro día, pero no dice cuál. O sea, yo no basarme en ese versículo solamente para justificar el cambio para el domingo no tiene sentido, número uno. Número dos, fíjate que el problema aquí es el reposo de Josué, pero tú te lees el libro de Josué y tú nunca te vas a encontrar que Josué habló de sábado, ni que Josué instituyó el sábado. De hecho, el que dio la ley del Pentateuco fue Moisés, no fue Josué. Y en el libro de Hebreos se menciona a Moisés, pero no se menciona el tema del sábado en relación a Josué. Fíjate que el versículo anterior dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El problema que Pablo está tratando aquí no es el sábado. De hecho, tú te lees el capítulo completo y no es el sábado. El tema del sábado se menciona como así por el lado, pero el problema es la desobediencia. Recordemos que el tema central de Hebreos no es el sábado, no es tampoco el santuario. El tema de Hebreos es, si pudiéramos resumir Hebreos en una palabra, la palabra sería mejor. Tú te lees el capítulo 1, por ejemplo, te va a decir que Jesús es mejor que los ángeles. El capítulo 2, que Jesús es mejor que Melquisedec, que Jesús es mejor que Moisés. Aquí está hablando que Jesús es mejor que Josué, porque dice, Josué trajo al pueblo a la tierra de Israel, pero las cosas siguieron igual. El reposo que Jesús trae, que es la tierra prometida, la Canaán celestial, es mucho mejor. O sea, es bueno siempre leer el texto completo, no solamente el versículo. Cuando tú te lees el capítulo completo, te das cuenta que aquí no se está hablando del sábado, se está hablando de que Jesús es mejor que Josué. Más adelante te vas a dar cuenta que dice que Jesús es mejor sacerdote que Aarón. Y en cada uno de los capítulos de Hebreos, Pablo lo que hace es, yo creo que fue Pablo que escribió Hebreos, demostrar que Jesús es mejor que Jesús, porque Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Pero de nuevo, basarme en esa línea que diga otro día, sería pasarle por encima. El mismo Jesús guardó el sábado. Entonces, sería muy contradictorio que Pablo ahora me esté mandando a mí a guardar un día que el mismo Jesús no guardó. Pero Hebreos capítulo 4, el tema que se está hablando ahí no es el sábado, no es, tú te lo lees completo y al final Pablo no dice guardemos el domingo ni dejemos de guardar el sábado, porque el tema no era ese. Él menciona el sábado, menciona a Josué, menciona otro día, pero el tema no era el sábado. Entonces, por eso tú te das cuenta que aunque él menciona que aún queda un reposo y que habla de otro día, pero al final en la conclusión, mira, por cierto, mira cuál es la conclusión de Pablo. Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pero Pablo nunca me dijo cuál era el reposo. Versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Versículo 14, tenemos un gran sumo sacerdote. Acerquémonos, versículo 16, confiadamente al trono de la gracia. O sea, cuando tú te lees la conclusión, te das cuenta que Pablo no está hablando del sábado. Pablo menciona el sábado, menciona otro día, menciona el reposo, pero el argumento principal no es el sábado. Entonces, tomar ese versículo para decir que ya el sábado no es el día de reposo, es hacer que la Biblia diga lo que no está diciendo. Muy bien, entonces agradecemos al pastor Jorge Luis Rodríguez. Vamos a permitirle al pastor Odalis Lachapelle, si está aquí con nosotros, medio debate en la reunión, si quiere decirnos algo, si no pasamos a bien, pastor Odalis, luego Alice va a orar, un anuncio o algo, pastor, adelante. Bien, bien. Buenas noches ya para todos. Qué bueno es poder estar conectado. Gracias, pastor Rodríguez. Un abrazo, hermano.
ese importante seminario. No pudimos estar todo el tiempo, pero me alegra verle. Nada, felicitar a todos los participantes, pedirle que sigamos en esta dinámica de estudio. Y para Anderson, la próxima semana, el martes de la próxima semana, tenemos un tema sobre familia. Así que vamos a hablar sobre la comunicación en la pareja. Así que si usted está pensando en eso, Anderson, no se pierda el tema de la próxima semana, que va a estar muy interesante. Tenemos a unos charlistas exportados. Así No que hay... nada, bendiciones para todos, pastor. Muchas gracias por la exposición. Bueno, ahí está lo de Anderson. Bien, vamos a dar la oportunidad a Alice para que tenga la oración final. Alice, adelante. Amén. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro que estás en las alturas en este momento, Padre, venimos ante tu presencia, Señor, para agradecerte por este día tan hermoso que nos has permitido vivir, por esta reunión, Señor Jesús, que hemos podido participar de ella, Dios mío, de un tema tan importante como fue este, Señor. Yo te pido, Padre amado, que tú nos bendiga en esta tarde, que tú bendiga al pastor que tuvo la exposición, que tú bendiga a cada participante en esta tarde. Y te pedimos, Señor Jesús, que tú nos guardes y nos proteja, Padre. Vamos a despedirnos no de tu presencia, porque en ella queremos estar siempre, Padre amado. Guárdanos y protégenos en esta tarde. Y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradeciéndole, pastor, aquí hay una preguntita aquí para todavía lo que dice. Cuando pueda, por favor, hablar a los jóvenes sobre cómo se ve el noviazgo. Usted sabe que aquí en Gaspar Hernández, De eso sí podemos hablar. usted es el modelo de nosotros a seguir, un hombre cuidador. Gracias, amigo y hermano. Ahí es verdad. Martes, si Dios lo permite, a la misma hora con otro tema, ¿verdad? La comunicación del matrimonio. Decía, pastor Henry. No, que de eso sí podemos hablar un día de esto, de noviazgo. Ok, lo tendremos entonces. Jorge, te comprometió siempre.